Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo se miden las propiedades intensivas. Ya te expliqué en videos pasados lo que son las propiedades intensivas. Estas no dependen ni de la masa ni del volumen, sino que son propiedades que a veces no cambian, propiedades de la materia que no están cambiando. Entonces vamos a ver cómo se miden cada una de ellas. La primera propiedad a analizar es el punto de fusión. ¿Y qué es el punto de fusión? Bueno, es cuando se pasa de sólido a líquido. Un ejemplo que te estoy poniendo aquí en la imagen es el hielo. Cuando tú metes el hielo al congelador pasa de líquido a sólido y se mide en unidades Celsius, Kelvin y Fahrenheit y con un termómetro. La propiedad siguiente a analizar es la temperatura o el punto de ebullición. En este punto es donde se pasa de líquido a gaseoso y se mide igual en unidades Celsius, Kelvin o Fahrenheit y se puede medir con un termómetro. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Cuando el agua está a 100 grados centígrados, aquí el agua ya pasa de líquido a gas, pero no en todas las sustancias son grados centígrados, en algunas sustancias son otra cantidad, entonces para que no te confundas, únicamente del agua son 100 grados centígrados en donde pasa de líquido a gas. La propiedad que sigue es la densidad. ¿Y qué es la densidad? Bueno, es la cantidad de masa por unidad de volumen y las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué kilogramo? Porque la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metro cúbico. Hay una fórmula para calcular la densidad que precisamente es masa sobre volumen. Ya no alcanzamos a hacer ejercicios de densidad, pero si revisas tu libreta de física pasada, por ahí te doy una fórmula de cómo calcular la densidad. Y bueno, cuando tenemos a la mano un densímetro, ya no necesitamos esta fórmula. Pero cuando no tenemos a la mano un densímetro, que es el aparato o el utensilio con el que se mide la densidad, sí necesitamos saber calcular la fórmula de densidad. Es el turno de la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen las sustancias o cuerpos de disolverse en un líquido. Entonces, se mide en unidades gramos por mililitro. Para poder calcular la solubilidad se necesita una fórmula que es gramos de soluto entre 100 gramos de solvente. Acuérdate que el soluto es la sustancia a disolver y el solvente es el líquido donde va a estar esa sustancia que se va a disolver. Entonces hay que saber la diferencia entre soluto y solvente. Soluto es en este caso, si disolvemos agua con sal, el soluto es la sal y el solvente es el agua. Y te repito, las unidades son gramos sobre mililitro. Y por último, chicos, tenemos la viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad? Bueno, es la resistencia que tiene un líquido para fluir. Aquí en la imagen nos podemos ver un ejemplo de la miel y de otra sustancia. Y cómo la miel tarda más en caer que la otra sustancia. Bueno, entonces quiere decir que la miel tiene mayor viscosidad que el otro líquido. ¿Y en qué unidades se mide la viscosidad? En pascales sobre segundo. Hay un dispositivo que se llama viscosímetro, que es el que se utiliza generalmente para medir la viscosidad, pero cuando no tenemos viscosímetro tenemos que utilizar la fórmula de viscosidad. Podemos observar el ejemplo más claro y a lo mejor más trillado de lo que es la densidad. Nos damos cuenta que el agua queda abajo, el aceite queda arriba. Eso significa que la densidad del aceite es muchísimo mayor que la densidad del agua. Este experimento de densidad lo podemos hacer con muchísimas sustancias más. Es necesario nada más que tengamos las sustancias necesarias, ya pueden ser 3, 4, puede ser alcohol, puede ser aceite de carro, puede ser alcohol etílico, puede ser gel antibacterial. Entonces necesitamos tener varias sustancias para poder hacer una comparación más completa de la densidad de ciertas sustancias. Para el siguiente experimento necesito 2 vasos de agua, la misma cantidad. Sal y yo tengo aquí pimienta negra molida, ¿sale?
Entonces vamos a hacer el experimento de solubilidad. Recuerda que el soluto es la sal, la pimienta y el solvente es el líquido. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser aceite, lo que sea lo que vayas a disolver tu soluto. Esto lo tienes que recordar bien y saber la diferencia entre el soluto y el solvente. Procedemos a vaciar nuestro soluto en nuestro solvente, en este caso es sal. Vamos a hacer una mezcla completamente homogénea. Y vamos a mezclar hasta que el soluto se disuelve en el solvente. A ver si es cierto que la sal tiene la propiedad de solubilizarse en el agua. Y bueno, ahí nos damos cuenta que sí tiene esa propiedad, vean. Toca el turno a la pimienta molida. Vaciamos cierta cantidad de soluto en el solvente y vamos a tratar a ver si nos queda de la misma manera como nos quedó con la sal. Si la pimienta se puede disolver totalmente en el agua. Y bueno, vamos a ver. Podemos observar que se ven restos de pimienta en el agua. Entonces quiere decir que la pimienta no tiene solubilidad en el agua. ¿Nos damos cuenta? Por ahí se ven cachitos de pimienta todavía. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy sobre cómo medir las propiedades intensivas de la materia.